La leyenda negra es un instrumento de deformación histórica que se usa con una intención política. Esto no es viejo, no pertenece a otros siglos. Se sigue usando hoy en día y lo llamamos fake news. Sobre la desinformación y la propaganda, el coronel Pedro Baños habló en una comisión mixta de seguridad nacional en el Senado el pasado 23 de septiembre de 2021, diciendo cosas tan interesantes como estas. Defender los intereses de España, fundamental. Una vez más, fíjese, yo no me canso de repetirlo. Aquí detrás tenemos la bandera de la Unión Europea, pero por encima de todo, España. Si defendiendo los intereses de España, además defendemos los intereses de Europa, por mi parte encantado, si no, por encima de todo los intereses de España. Y ojo, no siempre son coincidentes, y menos en la Europa actual, como vemos, muy fraccionada, muy dividida. Defender a España, y ahora hablamos del tema de Marruecos. Mire, sobre este tema podríamos estar hablando durante muchas horas. A mí me preguntaron en su momento, como para los medios de comunicación, cuando estaba un tema candente, me negué a hacer ningún tipo de declaración al respecto porque era un tema de política nacional. Le diré ahora mismo, se lo digo a ustedes, señorías, solamente he hablado de este tema en junio en la Academia General del Aire, porque era nuestro mundo militar a puerta cerrada y nos interesaba desde el punto de vista militar, pero es muy preocupante, tremendamente preocupante. Solamente, ya por centrarnos exclusivamente en el ámbito de la desinformación y no entrar en otras muchas coyunturas, fíjense, Marruecos, además de que ha hecho una política muy brillante, ha conseguido aliados muy firmes, los más potentes que podía conseguir, que además va a llevar a cabo políticas que nos va a perjudicar gravemente a España y muy especialmente a las Islas Canarias en todo el desarrollo que va a llevar a cabo en el Sáhara. Como le digo, podemos estar hablando durante mucho rato. Y no solamente eso, sino que ha conseguido convencer a buena parte de la población, y así lo dicen las últimas encuestas, de que, oye, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? Si va a ser un problema, mejor se lo demos ya. Piensen ustedes que Marruecos rutinariamente reclama Ceuta y Melilla desde hace años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ustedes podrían decir, hombre, pero lo dicen antes diplomáticos que son expertos en política internacional. ¿Ustedes creen que el diplomático de las Islas Fiji o de las Islas Tonga es experto en política nacional? A lo mejor no sabe ni siquiera dónde está, lo más seguro, Ceuta y Melilla. Pero el mensaje va calando y pagando a lobbies en Estados Unidos para que ese mensaje vaya calando. Ojito, estamos jugando con fuego una vez más. Yo no digo, evidentemente, que tengamos que enfrentarnos directamente con un vecino con el que tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible, pero sí tenemos que ser mucho más asertivos, mucho más firmes y saber lo que hay detrás en muchísimos aspectos y que tienen una astucia con esa mentalidad suya muy a largo plazo que nos puede minar y nosotros no nos damos cuenta de que nos está minando. Y, como digo, con campañas de desinformación muy brillantes. Y lo vimos, la desinformación que llevaron a cabo sus periódicos en ese momento, los periódicos marroquíes, con imágenes falsas, pero difundidas por todo el mundo, para hacer daño a España. Y nosotros, en la mayoría de los casos, no fuimos capaces de reaccionar con la suficiente celeridad. Y, como ha dicho usted, y lo peor de todo, son los españoles que se creen esos mensajes y encima atacan a la propia España. Eso es lo peor de todo. Aquí también habría que preguntarse por qué no fuimos capaces de reaccionar a tiempo nunca, porque esto es una cosa que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo, en realidad varios siglos. Siempre que hay una propaganda contra España, siempre que hay una desinformación de algún enemigo histórico de España, no somos capaces de pararla, o es que quizás no se quiere parar, no lo sé. Y lo peor de todo es que la propia gente se la cree. Pero que la gente se lo crea, en mi opinión, no puede ser una mera casualidad. El problema es que las élites en España tienen interés en esto. Solamente hay que ver que en las propias escuelas se está estudiando la leyenda negra que nuestros enemigos escribieron contra nosotros. Sigamos con las siguientes ideas de Pedro Baños. La pérdida de influencia de España es clarísima en todos los foros internacionales. Y además no solamente eso, sino, como usted decía, por parte de enemigos históricos. ¿Sabe usted lo que pasa? Y yo que he tenido la fortuna de dar muchas vueltas por el mundo y estar en sitios que probablemente muy pocos militares o ninguno ha podido estar, ¿sabe lo que pasa? Que si nosotros estuviéramos unidos como país, si supiéramos extraer la fortaleza de toda nuestra diversidad gastronómica, cultural, orográfica, lingüística, si supiéramos conseguir que eso fuera un elemento de unión y de fuerza
seríamos más que una media potencia, que somos actualmente, una potencia media. Como hemos sido, lo que pasa es que hay quien está interesado en que nos creamos la leyenda negra, ese San Benito que nos han colgado hace mucho tiempo y que vemos que ahora mismo está otra vez volviendo a funcionar muy bien. Ya les voy a contar un caso. Luego funcionar muy bien y que además son los mismos de siempre. Es lo mismo de siempre, los que nos llevan intentando socavar nuestro prestigio y nuestra fuerza desde hace siglos, me atrevo a decir. Y bueno, ¿por qué no vamos a decirlo? Los países que han sido nuestros enemigos históricos son Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania e Italia. Además, se hace preciso recordar en este punto que la leyenda negra empezó en Italia y luego siguió por el resto de países. Claro que de manera muy diferente, porque lo anecdótico de la leyenda negra española es que es la más larga que se conoce. Por lo tanto, ha tenido distintas formas y se ha manifestado de distintos modos durante estos últimos siglos. Y una vez más, por eso tenemos que ser muy prudentes, y no me cansaré de repetirlo, aunque la señora Cantero me va a reñir, que no nos fiemos de nadie, ni tampoco de mí mismo, de nadie, absolutamente de nadie. Mire, le voy a contar. Le digo, para que vean cómo funciona la desinformación. Un segundito, por favor. Sí. Presidente, si me permite terminar esto. Sí, claro, ¿no? Sí. El tiempo es un bien común. Sí. Y a las 8 estamos al borde del impedimento de movilización. Usted cuando quiera me apaga el micrófono y me echa que no seré yo capaz de es el que manda. Simplemente le advierto. Pero mire, muchas gracias, señor presidente. Mire. Lo del presidente de la mesa es de traca. Le dice que con absoluta rigurosidad deben acabar a las 8. No vaya a ser que, oye, trabajen 5 minutos más y se vayan a herniar, para luego decir que no sería capaz de cortar al compareciente. ¿Saben ustedes que en América, en algunos países de América, existe lo que se llama la minería ilegal? La minería ilegal que además, incluso con ejércitos muy armados, potentes, muy potentes, que se enfrentan a las fuerzas oficiales. Bien. Para extraer el oro, resulta que hay que emplear mercurio, con todo el daño que hace al medio ambiente, que saben que está prohibido en cualquier país europeo. ¿Saben cómo le llaman a este mercurio? Para que vean ustedes esa desinformación por asociación que yo les comentaba antes. ¿Saben cómo le llaman a ese mercurio? Mercurio el español. O sea, le quiero decir, pero esos son mensajes que calan, de que todavía, y además saben que ahora mismo hay un interés importante, bien orquestado, precisamente en desprestigiarnos aún más y sacarnos cosas de hace 500 años, cuando nadie, ningún otro imperio, desde luego creó más colegios, universidades, en fin, consideró ciudadanos desde el primer momento a todos los indígenas. Pero en fin, no vamos a hablar de ese tema, pero para que veamos el daño que hace esa desinformación. Y una vez más, el problema son los españoles que se lo creen y muchas veces españoles que, como digo, trabajan en beneficio de intereses extranjeros. Y lo quiero subrayar, y lo quiero dejar muy claro. Y con mucha razón dice esto. Sobre el tema de las minas, lo gracioso de este tema es que si las minas de América hubiesen sido tan depredadas, tan expoliadas por parte de los españoles y se hubiese extraído tanto oro y tanta plata como dice la leyenda negra y los movimientos indigenistas, no sé cómo es posible que hoy en día todavía puedan seguir explotando estas mismas minas, por cierto, extrayendo mucha más plata y oro de lo que lo hicieron los españoles en su momento, y además extraídas por parte de intereses extranjeros, principalmente de la esfera anglosajona y no de propias compañías o empresas que hay en Hispanoamérica. En cuanto, me decía usted, ocultar los datos claves de las noticias, lo he dicho al principio. Lo vemos todos los días, lo vemos todos los días. Cuando interesa, por supuesto, si es un militar, un policía, esto nos van a decir hasta el número de zapato que calza. Ahora, eso sí, dependiendo quién sea, nos van a ocultar datos esenciales. Y además, usted lo ha dicho con mucho acierto. El otro día me pasó que puse una cadena, por la mañana, puse una cadena, que las veo, intento ver para ver eso, el debate político a primera hora, puse una, puse la siguiente, y estaban diciendo a las 3 exactamente lo mismo, y me quedé muy impresionado. Porque usted sabe, yo participo habitualmente en muchas cadenas de televisión, y esto creo que no había pasado nunca, esta anuencia, es decir, o esta, digamos, homogeneidad en la noticia. Y esto también es muy preocupante, porque fíjese usted, en democracia, a diferencia de un país autoritario, no se trata de tener muchos medios de comunicación. Se trata de tener opiniones diferentes en los medios de comunicación. Y ahora mismo no existe esa diversidad de opinión, cada vez menos. Parece ser
que se van a crear ahora 2 televisiones nuevas. Veremos a ver si conseguimos alguna diversidad, porque desde luego ahora mismo lo que estamos yendo, y con esto ya termino, es clarísimamente a un aplanamiento de la sociedad.